¿Sabéis lo mejor de esto? Que vamos hacia un mundo global, sí, pero distribuido, sin intermediarios ni grandes empresas que en las sombras hacen todo lo que quieren a su antojo. Y es que en este vídeo te voy a explicar todo lo que necesitas saber sobre la tecnología blockchain y cuáles son los beneficios que trae consigo esta nueva tecnología y por qué tanta gente está confiando en ella. Pero primero, déjame que me presente. Hola emprendedores digitales, ¿qué tal estáis? Yo soy Reyes Carneiro y en mi canal encontrarás información sobre páginas web, tecnología blockchain y criptomonedas, todo enfocado hacia cómo ganar dinero a través de internet. Hoy os voy a explicar qué es una blockchain y cuáles son los proyectos cripto que están relacionados con esta tecnología, así que mira el vídeo hasta el final, porque empezamos. ¿Qué es el blockchain? El blockchain o la cadena de bloques es un conjunto de tecnologías de última generación que permite llevar un registro seguro, privado y descentralizado de las operaciones digitales sin necesidad de intermediarios. Dicho de otra manera, es como un enorme libro de contabilidad digital incorruptible de transacciones económicas, que se puede programar para registrar prácticamente todo lo que tiene valor. Estas transacciones no se pueden corromper ni manipular porque cada uno de los bloques de datos se encuentran protegidos y vinculados entre sí. Así, la transacción no la verifica un tercero, sino la propia red de nodos. Estos nodos son ordenadores conectados a la red. Son el punto de conexión a una red desde la que se puede crear, enviar y recibir información. Y también son los que autorizan en consenso cualquier actualización de la blockchain. En el caso de las criptomonedas, los nodos se conectan entre sí a través de lo que se denomina redes P2P. Una red P2P, o también llamada peer-to-peer, es una red donde un grupo de personas o máquinas participan de una forma completamente descentralizada. De esta forma, los integrantes de la red pueden intercambiar información de una manera directa y sin intermediarios. De este modo, los ordenadores que forman parte de esta red quedan todos conectados entre sí para trabajar todos de la misma manera, compartiendo todos los datos que se generen en esa red. Si te lo imaginas, la red P2P es como un cerebro y los nodos son como neuronas dentro de una mente común para todas. Permiten mandar y recibir información coordinándose entre sí a gran velocidad y sin errores. ¿Cómo funciona una blockchain? La cadena de bloques se inicia con un nodo que va conectándose a otros, coordinándose y funcionando de manera equivalente. A medida que se produce una transacción, se registra como un bloque de datos. Este bloque de datos puede registrar y contener cualquier tipo de información de su elección, ya sea quién, qué, cuándo, dónde, cuánto, e incluso la condición, como por ejemplo la temperatura de un envío de alimentos. Estas transacciones se realizan de manera completamente anónima, sin conocer quién es el emisor ni quién es el receptor, ya que las carteras virtuales donde se almacenan las criptomonedas no cuentan con el nombre del dueño y solamente se acceden a ellas con claves privadas. Cada bloque está conectado directamente con el bloque anterior y con el bloque posterior, por eso es muy fácil de localizarlos. Estos bloques van formando una cadena de datos a medida que las transacciones se van realizando de un cambio a otro de dueño. Los bloques confirman tanto el tiempo exacto como la secuencia de las transacciones, y se unen de forma segura uno detrás de otro para evitar que se alteren, o que se inserten entre medias dos bloques existentes. Cada bloque adicional refuerza la verificación del bloque anterior, así cada una de las transacciones y de los registros de los bloques refuerzan también así toda la blockchain. Esto hace que la cadena sea a prueba de manipulaciones, evitando que alguien malintencionado pueda manipular la blockchain, ya que crea un libro mayor distribuido de transacciones totalmente público en el que los que usamos la red podemos confiar. Tipos de redes blockchain. Existen varias formas de construir una blockchain, pueden ser públicas, privadas o híbridas. Las redes públicas blockchain fueron las primeras que se crearon y se refieren a las redes que se pueden encontrar directamente desde Internet. Por ejemplo, Bitcoin, Ethereum, Dash, Origin o Monero. Este tipo de blockchains mantiene abierto al público tanto sus datos como su software como su desarrollo, de forma que cualquier persona puede revisar, auditar, mejorar, incluso desarrollar las mismas blockchains. Las redes privadas de blockchain son muy similares a las redes públicas, siguen siendo redes descentralizadas entre pares, lo que viene siendo una red P2P. Sin embargo, solamente una organización controla la red y la administra y es la que decide quién puede participar de esa red. Decide cuándo ejecutar un protocolo de consenso y se encarga del mantenimiento del libro mayor compartido. Por último, tenemos las redes blockchain híbridas, que son una fusión entre las redes públicas y las redes privadas. Este tipo de redes blockchain es un intento de intentar aprovechar lo mejor de ambos mundos. En este tipo de blockchains, la participación en la red es completamente privada, pero el libro mayor de contabilidad es accesible de forma pública. Esto significa que cualquier persona puede explorar libremente lo que está ocurriendo bloque a bloque dentro de la blockchain. Este tipo de blockchain son más útiles para gobiernos o para grupos empresariales que decidan compartir sus datos y lo quieran hacer de una manera lo más segura posible. Los datos pueden ser revisados por una autoridad competente a fin de mantener controlada una calidad, tanto a nivel de la empresa como también de los gobiernos. El objetivo de aplicar este tipo de blockchain es para mantener un alto nivel de confianza y transparencia. Bitcoin Blockchain.
Bitcoin es la criptomoneda más conocida del mundo y es para la que se creó la tecnología blockchain. Al igual que el dólar, que es un medio de intercambio físico, las criptomonedas son un medio de intercambio también, pero digital. Sin embargo, la blockchain de Bitcoin es mucho más que solamente una criptomoneda. Es la tecnología en la que se basaron la mayoría de las criptomonedas, incluida Bitcoin. La cadena de bloques de Bitcoin es única. ¿Por qué? Porque garantiza que todas las transacciones son precisas. Cada acción en la blockchain se registra y no hay nada que quede fuera de la red. Una vez que se registra una acción y se almacena en uno de los bloques, se le pone un sello de tiempo y se asegura. Y todo el registro está disponible para cualquier usuario de la red, ya que la blockchain de Bitcoin es completamente pública. Una cadena de bloques funciona completamente diferente a un banco tradicional, ya que la cadena de bloques es 100% descentralizada y se apoya en miles de ordenadores para poder verificar las transacciones. Esto significa que funciona 24/7 todos los días del año. La ventaja más significativa de la cadena de bloques de Bitcoin es su transparencia, ya que la cadena de bloques actúa como un libro de contabilidad totalmente público para cada una de las transacciones que se realizan dentro de la blockchain de Bitcoin. La cadena de bloques de Bitcoin tiene tasas de transacciones variables que van entre 0 y $50. Aunque la tarifa no está determinada por la cantidad que tú envías, sino por la saturación que exista en ese momento dentro de la red. Otra diferencia con los bancos tradicionales es la forma en la que se realizan las transacciones. Mientras que la blockchain permite que cualquier persona que tenga acceso a Internet realice una transacción, los bancos necesitan que tengas una cuenta con ellos y son ellos los que deciden si realizan la transacción. Todas estas diferencias hacen que la tecnología blockchain sea un gran disruptor de todo lo que tenga que ver con la banca tradicional. Si quieres saber más sobre el proyecto de Bitcoin, te dejo por aquí un vídeo con toda la información completísima de todo lo que necesitas saber sobre qué es la blockchain y también la criptomoneda de Bitcoin. Ah, y ya de paso, suscríbete a mi canal, ya que estamos. La cadena de bloques más allá de la economía. Aunque la cadena de bloques está íntimamente relacionada con las nuevas criptomonedas o las nuevas criptodivisas, es lógico preguntarse si este sistema sirve para otro tipo de transacciones, y la respuesta es un rotundo sí. De hecho, eso es lo que intenta lograr desde sus inicios la plataforma de Ethereum, que cuenta con su propia blockchain y también con su propia criptomoneda llamada Ether. A diferencia de Bitcoin, en Ethereum las transacciones se realizan a través de contratos inteligentes, que pueden ser más o menos complejos y que pueden definir cualquier tipo de transacciones. Al igual que ocurre con Bitcoin, lo bueno de estas transacciones es que se mantienen dentro de la blockchain, inalterables pero accesibles durante toda la vida de esa blockchain. Si nos vamos al extremo, Ethereum prácticamente podría sustituir a cualquier intermediario, sustituyendo cualquier tipo de productos o servicios que dependa de un tercero para hacerlo totalmente descentralizado. Por supuesto, esto es solamente una de las alternativas que se han generado a través de la creación de las blockchains. De hecho, hay muchas ideas que intentan explotar las bondades de una tecnología que tiene un alcance virtualmente ilimitado, como por ejemplo los smart contracts o contratos inteligentes. Pero después de ver toda esta información sobre la blockchain, es posible que te hayas quedado con alguna duda, como por ejemplo la de ¿qué es un contrato inteligente? Pues bien, esa es una muy buena pregunta que te voy a responder en el siguiente vídeo. Que si aún no sabes lo que es el diccionario cripto, es esta lista de reproducción que tienes en mi canal donde encontrarás vídeo a vídeo toda la información que necesitas saber si te estás iniciando en el mundo de las criptomonedas. Por eso te recomiendo que te suscribas a mi canal para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy a subir próximamente y después que veas uno de los vídeos del diccionario cripto. Ah, y por cierto, cuídate mucho, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!